vamos hasta antisecuestros de la Fiscalía. Lo que les decíamos, novedades en el caso Ibar Esteban Pérez Corradi, que fue detenido este fin de semana. Adelante, Jazmín. El caso de la producción de documentos no auténticos y el siguiente, entonces, ya lo está a 242 y ¿Usted qué va a pedir? Ahora, doctora, que él haya asumido que es Pérez Corradi significa que puede iniciar su trámite. Bueno, lo que sucede a estas horas en la unidad antisecuestro del Ministerio Público es la prosecución a esto que era noticia ayer, la detención de Ibar Esteban Pérez Corradi, uno de los criminales argentinos más buscados en los últimos 4 años. Efectivamente se encontraba, como se manejaba la información de inteligencia, en territorio nacional. La justicia argentina también lo requiere por un caso de triple homicidio y según algunos parlamentarios argentinos, su detención puede ser de vital importancia para descubrir otros hechos que se le reprocha a la anterior administración del Ejecutivo argentino al frente de los Kirchner. Tenemos imágenes nuevamente de la unidad antisecuestro de la Fiscalía y nuestra compañera Jazmín García, si es que nos escucha, nos puede comentar qué fue exactamente lo que dijo la fiscal Sandra Quiñones. Jazmín. Así es, ella lo que manifestaba es que pudo prestar declaración. Su identidad, que se trata efectivamente de Ibar Pérez Corradi. Con esto ella estaría solicitando la prisión preventiva y entonces se estaría ya trasladando hasta la sede de la agrupación especializada nuevamente, donde quedaría recluido. Les decía que más temprano llegaron hasta aquí sus abogados, el argentino Carlos Broyman y el paraguayo Carlos Rodríguez Brun. Ellos señalaban justamente que hasta ese momento desconocían supuestamente si se trataba efectivamente de Ibar Pérez Corradi, pero que aparentemente su intención era, vamos a ver qué dicen los abogados. Bueno, están saliendo Carlos Broyman y Carlos Rodríguez Brun en este caso. Él estaría saliendo también en minutos más. Ingresa nuevamente al despacho de la fiscal Sandra Quiñones. Ahí está saliendo Ibar Pérez Corradi. Lo vemos. Vamos a ver si es que hacen declaraciones. Muy difícil. Hay un fuerte dispositivo de seguridad, por lo cual no podemos para captar mejor lo que están diciendo. Pero vamos a escuchar lo que dicen. Bueno, más bien indicaciones acerca de dónde tienen que mirar. Doctor, ¿cuál es la situación ahora tu defendido? ¿Cómo? ¿Cuál es la situación del defendido? La situación del defendido ya declarado ante la doctora Quiñones por la situación que tenía con la documentación, producción de documentos no auténticos, abuso de documentos de identidad. Ahora, ya reconoció Ibar Esteban Pérez Corradi, que es él, se está allanando a toda la justicia del Paraguay, se está allanando a la justicia argentina y estamos organizando todos los trámites que se requieran durante el proceso de extradición. Doctor, él está con intención de... facilitando toda la tarea y lo que manifestó es que su intención de sentarse a derecho siempre hubo un problema de salud con su hijo menor. Pero eso desmintió la esposa, doctor. Yo te estoy diciendo lo que está diciendo, no lo que desmienten y no desmienten lo que ocurre y no ocurre. Acá lo que se diga es lo que diga Ibar Pérez Corradi, no lo que digan terceros, lo que se suscribe en las actas procesales. Doctor, ¿le manifestó a su cliente que quiere ir a la Argentina o quiere quedar a Paraguay? Lo principal en este momento es que se van a comenzar las diligencias para que lo más urgente esté en nuestro país, en Argentina, a raíz de que el pedido de detención de Argentina ya figura aquí en Paraguay
y él allanándose a ser trasladado, es decir, no oponiéndose a la extradición, rogamos a las autoridades del Ejecutivo, tanto en un país, que coordinen las acciones con el Poder Judicial de Paraguay para que sea llevado lo antes posible a la Argentina y así demostrar su inocencia como autor intelectual del triple crimen y responder todas las sospechas que se han deslizado sobre él durante todos estos años en las distintas causas, como es la causa de Efedrina, la causa de lavado y demás. Lo importante de todo esto es que está acá la policía, la FOPE, la policía del Paraguay, está dando todas las garantías de seguridad y vamos a tratar que si se concede la extradición rápido, en forma conjunta, las agencias federal de inteligencia argentina con la ministra Bullrich hagan el traslado con todas las seguridades pertinentes a nuestro país. Señores, agradecemos todo lo que ustedes han hecho por perseguir a Iván Pérez Corradi en cuanto a la calidad de nota. La señora fiscal ha tenido la amabilidad de que puedan fotografiarlo y bueno, pronto en Argentina va a dar su verdad y va a eximirse de la culpabilidad en la cual intentaron tomarlo como autor intelectual del triple crimen. Abogado, sí, acá... Permiso. Tenemos un inconveniente para grabar a Pérez Corradi porque estaban mal ubicadas las cámaras de Argentina. Puede salir otra vez. Y Telefe las tenemos. A ver, ¿Por qué no mandó? Abogado, por favor. Abogado acá. Abogado, ¿cuál es la situación actual de Pérez Corradi? ¿Cuál es la situación? Canal 9. Canal 9, Paraguay. La situación actual de Pérez Corradi ya ha declarado, tiene abogado del estudio nuestro, ya se negó a declarar, es un delito menor que se está imputando y se van a hacer todos los trámites necesarios para que él pueda decir su verdad en Argentina. ¿Cómo se resuelve? Se abstuvo de declarar. ¿Cómo se resuelve en Paraguay En un ratito sale. su proceso, abogado? ¿Cómo se resuelve en Paraguay? Con respecto al proceso de Paraguay, él por consejo del doctor Brun, que es el profesional de aquí de Paraguay, que lo aconsejó a negarse a declarar por el momento y sí allanarse a cualquier pedido de extradición para Argentina. Sí, yo soy el doctor Rivelli y somos defensores junto con el doctor Broiman desde hace 8 años del señor Pérez Corradi en Argentina en todos los procesos. Juan José Rivelli. ¿Y qué condiciones fue habido? Era el abogado Juan José Rivelli también dando declaraciones. Sigue hablando Carlos Broiman. Lo más rápido posible que se pueda, vamos a facilitar toda la tarea. Lo que estamos trabajando en esto. Llegamos anoche. En relación al caso de documentos falsos. Bueno, se está siguiendo la investigación con respecto a eso. En este momento al juzgado Oscar Delgado le hemos llegado ya la declaración del mismo, en la cual se identificó como Iván Esteban Pérez Corradi. En ese sentido, obviamente ya cumplimos un requisito esencial, que era la identificación del mismo. Y bueno, estoy ejerciendo la defensa en este momento y solamente en poco más vamos a estar para el 242. ¿Pueden explicarnos un poco cómo es eso? ¿Le llevan ustedes la declaración de Pérez Corradi escrita de que él se identifica como tal? Sí, asimismo, ya en el acta de indagatoria, él se identifica como tal, firma, aclaración y número de DNI de puño y letra. Ahora, ¿qué situación en Paraguay en cuanto al delito que ¿Qué solicitan ustedes como defensa? Bueno, en este momento también tenemos conocimiento que hay un pedido de extradición ya de parte de Argentina. Una vez que efectivamente se identificó como tal, obviamente creo que van a seguir las gestiones con respecto a la extradición del mismo. ¿Se podría aplicar el criterio en este caso ustedes estarían solicitando eso? Ya no se puede dar un criterio de oportunidad porque ya hay un pedido de extradición del mismo. ¿Por qué piden ahora como garantía de seguridad para Pérez Corradi como defensa? En primer lugar, de un principio estamos pidiendo una vez que se dé la detención del mismo o él se entrega por voluntad propia, porque era dentro de su ánimo siempre estuvo esa posibilidad. Era brindarle toda la seguridad tanto a él, a su persona, como también a su familia, tanto acá de Paraguay como también de Buenos Aires. Ahora la situación de la familia, han solicitado cobertura, que tenga cobertura policial también.
Estamos hablando tanto de la señora como de los hijos. Hemos pedido también una protección contra los mismos, ¿verdad? Porque están siendo vigilados en este momento. Entonces queremos, durante todo este tiempo, este proceso que está durando acá, por lo menos brindarle esa seguridad también. Está recluido, por orden de está ahí, la FOP está recluida. A disposición de la Fiscalía y a disposición del juzgado. Seguridad, sí. Si evidentemente tiene una connotación de un poquito más por la seguridad misma de él, sí, que continúa ahí, ya por una recomendación tanto del Ministerio Público, de la Defensa, como así también ya por autoridades de nuestro país vecino, Argentina. Y no sabemos, hay un proceso vigente y con respecto a eso, bueno, vamos a ir y va a depender la titularidad de la acción penal pública, que es el Ministerio Público, y vamos a seguir con el proceso. Él quiere responder por el triple homicidio que se le vincula allá en Argentina y bueno, acá es inocente de esa fecha. Ahora, ¿la justicia para su o solamente van a llevar la documentación? No, la documentación ya se remitió, ya tiene conocimiento ya el juzgado y estamos esperando, o sea, en horas más, o si no, mañana ya para su despacho, ya para la imposición de medidas. En esta audiencia él dijo que es Pérez Corradi. Sí, en esta misma audiencia se declaró como tal. Así mismo. También el abogado Carlos Rodríguez Brun, quien está ejerciendo la defensa de Iván Pérez Corradi aquí en nuestro país, compañero. Yo perdí la señal de retorno, no sé si es que seguimos al aire, de todos modos, les comento que más cercano también hablábamos con el abogado Carlos Broyman en relación a eso, como por ejemplo, cómo se lo detuvo, también señalaba que él tiene la intención de responder ante la justicia tanto de Argentina como de los Estados Unidos, donde tiene casos, digamos, más importantes entre comillas, y reconocía también que él mismo se había borrado las huellas dactilares. Señalaba también que tenía interés en seguir en nuestro país, principalmente por una supuesta enfermedad de su hijo menor de 4 meses. Esto es lo que señalaba. Bueno, perfecto, Jazmín. Pensábamos que estaba dando paso también a una nota, pero ya aclaraba perfectamente. ¿Me escuchás, Jazmín? Sí, ahora te escucho. De lo nuevo que pudimos entender, de lo que decía el abogado, tanto paraguayo como los abogados argentinos, es que efectivamente él se estaría allanando en este juicio de extradición. Es decir, iría a rendir cuentas a la justicia argentina por este caso de triple homicidio, por el cual también está imputado. Así es, y por otra parte, en relación al caso investigado en Paraguay sobre falsificación de documento, también usufructo de identidad falsa, él se abstuvo de prestar declaración y solicitó la defensa también, junto con la Fiscalía, que siga recluido en la sede de la agrupación especializada. Perfecto. Antes conversabas con quién para darle paso a la nota a Jazmín. Sí, conversábamos con el abogado argentino, Carlos Broyman, en relación a todo eso que ya estábamos conversando. Pérez Corradi va a dar explicaciones en Paraguay y en Argentina. Hoy está muy bien custodiado por las autoridades paraguayas. La inteligencia paraguaya ha hecho muy buena labor, al igual que la inteligencia argentina. Nosotros lamentamos que no entró por la puerta grande Pérez Corradi, pero por cuestiones de salud, si él reconoce que es él, por cuestiones de salud de su bebé, es que ha sido habido. ¿Y la familia va a ser un factor fundamental a la hora que él decida pedir la extradición a la Argentina? La familia es la familia, tiene familia en la Argentina y tiene familia acá. Tratemos de proteger los derechos del niño, que son derechos internacionalmente válidos, y tratemos de preservar en la familia, que es lo que no tienen la culpa la familia de estar sufriendo cuestiones que son ajenas a ellos. Muy bien, Jazmín. Esto que decía el abogado, que él quería quedarse en Paraguay inicialmente para estar cerca de su hijo de tan solo 4 meses, porque al parecer tenía problemas de salud. Esto, la mujer paraguaya, fue hasta la Fiscalía y tuvo oportunidad de desmentir esta información.
No sabemos si es que ella brindó algún tipo de declaración ante la fiscal. Lo hizo a un medio radial de la República Argentina. Ella se trata de Gladys Delgado Brites, quien estuvo esta mañana en la sede fiscal, pero sin dar declaraciones. A medios argentinos sí señalaba que su hijo nunca estuvo enfermo, que no padece ningún problema de salud, e incluso señalaba que ella lo conoció como Juan Fernández y que supuestamente desconocía el pasado delictivo que se le atribuye en la Argentina, compañeros. Sí, era justamente eso. Ella había manifestado que no sabía que se trataba de Ibar Esteban Pérez Corradi, pero me imagino ya se enteró en los últimos meses. Había cuenta de que es el hombre más buscado. También negaba que hayan vivido en un country, decía que se dedicaban a la venta de ropa, así que tenían en proyecto abrir una bodega. Esa posición... Simplemente y que... Sí, no, continúa por favor. Y que en los últimos 8 meses supuestamente estuvieron separados, pero que se veían cada por los hijos. Hace 8 meses están separados. Jazmín, supuestamente. Esa posición de alerta que tienen los medios es solamente porque estamos esperando la salida de Ibar Esteban Pérez Corradi. Así es, sigue hablando el abogado también Carlos Broyman acerca de algunos detalles. Claro que ya están reiterando, porque hay que entender también que no solamente están medios locales, sino también está la prensa argentina en ese lugar. Va a seguir con todas las medidas dentro de lo que es todos los pasos procesales a través de Cancillería para que... Bueno, hasta aquí, gracias Jazmín. En cualquier momento regresamos contigo para hacer una recopilación de todo lo que se ha dicho, en este caso uno de los más importantes y que de hecho también está fijando la atención en medios argentinos, que tiene que ver con Ibar Esteban Pérez Corradi, uno de los criminales más buscados en los últimos años. Fue detenido, reiteramos, este fin de semana en Foz de Iguazú, posteriormente trasladado hacia territorio paraguayo. Enseguida, toda la crónica de lo que ocurría ayer domingo con este caso y por supuesto vamos a ir actualizando lo que vaya sucediendo a partir de ahora.